¿De qué vamos a hablar, perdón? No del estoy al tanto. campeonato, Yo, ¿Pasó campeonato algo? de España por equipos, ¿no? Que se juega Campeonato de ayer. España, final en Francia de A1 Padel. Yo te Efectivamente. digo, cuando terminó el partido, como ayer hubo mucha actividad, Barça Real Madrid, Estudiantes Gimnasia, cuando terminó el segundo set de Match Point cambié al toque la tele. Así que no sé, hasta ahí llegué, muchachos, Sí, yo para también dije, compartirles. ya está, terminó el partido, no me voy a quedar a ver la premiación, listo, ya está, pasó otra cosa. Terminó en dos, ¿no? Eh, Fácil, Coello Tapia, ganan y ya está. Yo me vi el clásico que no lo había podido ver y ya está, y todos contentos. yo solamente voy a preguntar ahí en el chat si se escucha bien, si se ve bien. Eh, las limitaciones técnicas son absolutas por parte de estas tres personas. Trataremos de charlar un rato de lo sucedido. Bueno, en mi caso, hoy estuve un rato largo hablando con Carles Prat, 1 hora y media, y no pude decir un concepto interesante, entonces voy a ver si puedo aprender un poquito de ustedes dos. El señor Iván Sander y hoy como invitado especial Alberto Bote. Alberto, yo, nada, abro el juego, 24 horas ya han pasado el episodio, un poco la marea empieza a bajar, ¿no? Empezamos a quizás eh, viendo todo con el tiempo, con un poquito de distancia, no tanto el fervor del momento, lo analizamos de otra manera, pero un poco te leíamos hoy en la columna de Mundo Deportivo, por cierto, coincido mucho con el título, pero nada, explayate un poco sobre las sensaciones que tenés ahora. A ver, las sensaciones, yo creo que ha cambiado un poco, ¿no? Que ha ido migrando lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas aproximadamente, porque de forma visceral, primaria, cuando todos vimos lo que pasaba, creo que no había nadie que no sintiera lo mismo que la gran mayoría ha publicado en redes sociales, muchos de una forma completamente injustificable, pero que es entendible en el fondo, jamás en las formas. Y es que ante un hecho así, injusto, porque lo que es injusto, los ¿Mm? justos merecedores de la victoria eran Tapia y Coello en dos sets, en ese juego que analizaremos y vamos a ir desgranando poco a poco, pues la sensación que tú tenías en casa era eh, que no estaba bien lo que estaba pasando. Independientemente de sin buscar culpables, sin señalar a nadie, no está bien. No está bien porque había una pareja que ya había hecho los méritos deportivos suficientes como para proclamarse campeón. Y eso no estaba ocurriendo. ¿Qué pasa? Que una vez que ocurre eso, como periodista, más allá de enumerar los acontecimientos, de darle una cronología, de intentar, bueno, pues hacer una foto, que se dice, que es un poco lo que ayer en Mundo Deportivo intentamos hacer, yo especialmente, luego Nacho García tenía la ¿Mm? crónica. Automáticamente, una vez que tú ya elaboras los acontecimientos, hoy en día la sociedad en general y en el deporte, en las redes sociales especialmente, lo hablábamos antes del directo, cuando estábamos probando a ver si conseguíamos hablar más allá de una conversación privada, que todo se ha vuelto completamente binario. Es A o Z, es blanco o negro. No existe posibilidad ninguna al término medio y al ir en contra de la versión oficial o la versión opositora. No hay más, no existe más. Con lo cual, si tú ayer intentabas ir a otra cosa que no fuera atacar al árbitro o a Galán y a Lebron, automáticamente te conviertes en el enemigo público número uno del pádel y de las redes sociales. ¿Por qué decía que esto ha ido migrando? Porque el tiempo al final te da perspectiva y la perspectiva es buena para poder hacer un análisis de las cosas. La visceralidad no suele ser la mejor herramienta para poder intentar ser lo más cercano a la objetividad, que no existe, pero lo más cercano que pueda, y a la honradez, sobre todo. Más aún cuando esta mañana, que tú y yo hemos hablado, hemos visto que World del Tour ha subido el vídeo resumen de la final sin comentarios, no porque los comentarios fueran mejores o peores, contra los que no tengo nada absolutamente, sino porque te permiten ver eh, cómo te permiten escuchar mejor de una forma limpia sin el ruido que se genera por parte de los comentaristas, a los cuales yo entiendo absolutamente porque soy narrador, trabajo con comentaristas y sé el papelón que supone tener una situación así, pero
hemos podido entender mucho mejor lo que estaba ocurriendo dentro de pista en lugar de juzgarlo, en mi caso, a 12.000 kilómetros, en vuestro caso, a los 3.500 a los que estéis. Es decir, meterte en la pista y poder, sin ser protagonista, intentar ser, bueno, pues copartícipe de lo que ocurría. Y hemos visto que la lectura primaria que hacíamos ayer, la mayoría, a pesar de que algunos no nos pronunciáramos, no era la correcta, en cierta medida. Porque las cosas, como escribía hoy, no siempre son lo que parecen. Y esa es la realidad. Y esto no quiere decir que justifique nada, simplemente que es cuanta más información tengas de algo, cuantos más prismas conozcas de una realidad, mejor será tu posibilidad de poder formarte una idea propia, un argumento propio. Y a partir de ahí cada uno que defienda el suyo y cada opinión es válida. Pero creo que lo que ha pasado al final es que, amén de que hay muchas vendetas que se están intentando pasar y muchas facturas, y que es parte del posicionamiento de un número uno del mundo, de los números uno del mundo, etcétera, hoy en día funcionamos así, para todo, en la sociedad. Y yo me opongo a eso, lo siento, es mi forma de ser. A quien no le guste, lo entiendo, y a quien le guste, pues, oye, pues te reconforta. Pero yo no lo de disparar y luego preguntar no va conmigo. Lo siento mucho y entiendo que haya gente, pero no va conmigo por mi personalidad y por respeto a mi profesión, porque yo soy periodista y lo que tengo que hacer es informar y luego opinar. Si considero que tengo que opinar, lo primero, no porque nadie me lo diga; lo segundo, porque considero que el hecho, el acontecimiento en sí merece que se genere opinión en torno a; y tercero, porque lo que tengo que decir es interesante. A lo mejor lo que tengo que decir no es interesante y no hay que tener opinión de todo. No hace falta hablar absolutamente de todo. Entonces, bueno, yo creo que el resumen de todo esto es que hay un error arbitral, dos, uno es entendible, el otro yo no lo acabo de entender, y hay un error para mí, en este caso de Galán. Yo personalmente, como Alberto Bote, si Alberto Bote desde su sofá o desde su puesto de trabajo ahora en casa le preguntas si hubiera hecho lo que hizo Alejandro Galán, te dice que no. Pero yo no soy Alejandro Galán. Yo no soy deportista profesional. Yo no estoy en una pista de pádel. Pero ahí yo creo que nos... Sí, pero que nos adelantamos un poquito al que podría haber sido la solución. Antes que nada, lo quiero escuchar a Iván, compañero de Padelarg, cofundador, le digo, de 2010 y responsable también de redes sociales en Barske Sport, así que nada, Iván. Vicepresidente junior de 2010, bautizado recientemente. Lo ascendí. Bueno, voy a tratar de no repetirme en aquellas cuestiones en las que me siento identificado con lo que Alberto está planteando. Por un lado quiero detenerme en el hecho puntual. Me parece que la situación más grave, yo ayer, así como mencionabas, responsable en redes, tuvimos nosotros, podemos contar la propia interna, un debate en donde una de las cuestiones que yo puse fue: esto no puede volver a pasar. Después de haber intercambiado mensajes entre nosotros, lo que me di cuenta fue que el mensaje no era lo suficientemente claro respecto de lo que yo quería expresar. No me estaba refiriendo a una cuestión relacionada a la determinación de los jugadores puntualmente, sino a una situación que ayer encontramos en el reglamento del pádel, en donde la resolución de la situación fue contraria al espíritu deportivo. Lo que sucedió ayer fue que se dio en una situación puntual un error arbitral, que es un error humano, y como tal es absolutamente entendible. Lo que no terminó de ser entendible es la resolución de ese conflicto. En el momento en el que se dan cuenta del error del árbitro al haber cantado 30-40 en lugar de 40-30, y del punto siguiente que ganaron Tapia y Coello, que les daba efectivamente el partido, teníamos dos soluciones posibles, o tres tal vez, pero vamos a suponer primero, antes de plantear la tercera, que alguien va a salir damnificado en esta situación. Una posibilidad era que fueran Tapia y Coello. No hay vuelta atrás y el punto, nada, 40 iguales, que fue lo que efectivamente sucedió. En ese caso lo que sucede es que los ganadores de un partido se ven privados de ese triunfo.
por lo menos en esa instancia. La segunda solución posible, donde los perjudicados eran sus rivales, era que Galán y Lebrón hubieran jugado ese punto, creyendo que iban 30-40, si es que efectivamente creyeron eso. Nosotros no lo sabemos, podemos conjeturar, pero en principio 30-40. Jugaron pensando que iban 30-40 y que ese punto no era match point. Bueno, después el árbitro dice, no, me equivoqué, perdón muchachos, iban 40-30, era match point. Lo que ahí teníamos era que una pareja que perdió el punto anterior y que perdió el punto siguiente y que perdió el partido, se hubiera visto perjudicada en la situación de tener que jugar un punto con información que era errónea. A mi entender, que no es lo que dice el reglamento, probablemente lo que el árbitro plantea es lo que el reglamento dice, y como tal podemos tener una discusión de en qué punto hay que hacerle caso al reglamento o en qué punto hay que ver cómo revisar esa situación, porque si nosotros tenemos en cuenta lo que tiene que ver con el reglamento no es el fin último del deporte. Nadie juega al pádel para obedecer un reglamento, sino que obedecemos un reglamento para poder jugar al pádel de una manera ordenada, de una manera organizada. El reglamento debe respetar el espíritu deportivo. Y el espíritu deportivo, en este caso, se vio violentado al permitir reglamentariamente que la situación perjudicara a los que habían ganado legítimamente el partido y provocándoles un daño mayor. Porque si Galán y Lebrón creían que estaban jugando 30-40, en realidad era 40-30, y perdieron ese punto, ¿cuánto les influía en la cabeza? Digo, seguramente un nivel o un grado de influencia tenía, pero Solo no Galán, era tan grave. ¿Cómo? De los cuatro, solo Galán pensaba que estaba jugando 30-40. Ahí nos metemos ya en un terreno, estamos empezando a hilar más fino. Pero Yo quiero abrir un paréntesis, solamente para empezar a establecernos en puntos en comunes. Nos posicionamos en el 30 iguales. ¿Alguno de los tres, me sumo, vio que esa pelota de Coello fue mala? No. O sea, en eso es algo que nunca se puso en discusión, ni afuera de la cancha. Yo no escuché un comentario que diga, no, pará, el árbitro cobró bien, fue mala. Y es buena por un margen, pero amplísimo. Ni siquiera pica en el margen. Pica, rebota en el cristal y vuelve. El gesto corporal de los jugadores, el único que Galán atiene al levantar la mano, Lebrón hace una cara no de, che, vamos que tenemos 2 bolas de break o una bola de break y después un supuesto match point. Es un resto corto, me mandé la macana. En eso está claro. Ahora, mi siguiente pregunta era, que esta mañana hablé con algunos protagonistas que estaban ahí, y es, si Galán escuchó el 30-40, ¿fue porque el árbitro cantó mal, que le puede llegar a pasar, pero en realidad la había visto buena, o el árbitro la vio mala? No, Honorio García la ve mala. Canta 30-40 porque para él esa pelota es mala. Y digo, si Galán pudo escuchar al árbitro cantar 30-40, ¿nadie más lo escuchó? Bueno, quien sí lo escucha es el entrenador de Coello Tapia. En ese momento advierte la situación, pero también hay que entender que un entrenador no puede hablar a los jugadores durante un punto y no puede ir a quejarse frente al árbitro. Ni Coello ni Tapia se dieron cuenta de la situación, porque si no automáticamente hubiesen pedido video arbitraje, se revisaba la pelota y iba a quedar claro que era buena. Entonces a partir de ahí empezamos, una cadena de errores o de situaciones que pudieron haberse corregido, si alguien se daba cuenta, que termina desencadenando en todo el otro. Adelante. Yo, Isa, es que coincido con Iván completamente. Eso, ya ahí entramos en el terreno de lo conjetural. Porque, al igual que podemos ponernos en la cabeza de Galán, y por qué él se plantea sí o no, si la pelota es buena, es mala, si es 30-40 o es 40-30, también podemos ponernos del otro lado de la red y preguntarnos por qué Coello y Tapia no escuchan que el juez árbitro ha cantado 30-40. Es decir, no estoy señalando a Tapia de Coello, vaya por delante. Lo que estoy diciendo es que, puestos a conjeturar, la narrativa puede ser la que cada uno quiera, simplemente. Sí. Y eso es injusto con respecto a los hechos. Elige tu propia aventura para cada uno. Efectivamente. Entonces, eso va en contra del deporte. La realidad es que hay un error humano, como decía Iván, que es que el árbitro ve una pelota mala que es buena. Y que una vez que la siguiente
pelota, la siguiente acción comienza, ya no hay posibilidad alguna de petición de revisión de vídeo, porque así lo recoge el reglamento de World Padel Tour, que lo hemos visto todos nos hemos metido esta mañana a ver el reglamento cuando la página ha funcionado y demás, y hemos visto que no se recoge en ningún momento que lo que canta el juez árbitro, cosa que yo sí pensaba, y que depende de si el juez árbitro, si el marcador que hay en el estadio es el mismo que se refleja en la pantalla y por tanto a través de la tablet, que es la que maneja el juez árbitro, o no. Yo he preguntado a diferentes jueces árbitros que han trabajado en World Padel Tour, me dicen que ha ido variando con respecto a la evolución de los años y a la contratación, me han dicho, de un equipo de estadísticas que es el que se incorporó hace unos años. La realidad es que eso es un error humano, nada más. Quiero decir, yo hay veces que quiero decir blanco y digo negro, y no pasa nada, me equivoco, como todos nos equivocamos, nada más. Pero eso provoca un error que en el momento no es corregido y ya no tiene corrección posible. La gravedad del hecho es esa, que no tiene corrección posible, por lo menos técnicamente. Luego entraremos, ahora debatimos la parte humana, pero técnicamente no hay posibilidad ninguna. Y eso es lo grave de esto, para mí, en el fondo. Valoramos la actuación de Honorio, valoramos la actuación de Galán, la de Lebrón, la de Tapia, la de Coello, la que quiera cada uno, pero esa es la realidad. Y ahí yo creo que es donde hay que enfocar, y es la ley está hecha para casos genéricos, pero siempre hay excepciones. Y toda ley, evidentemente, tiene su vacío legal. Lo que hay que hacer es corregir las leyes para que mejoren y sean justas y estén adaptadas, oye, a los nuevos acontecimientos que se pueden producir, nada más. Y es obvio, es muy obvio. ¿Honorio García se equivoca? Se equivoca porque él lo reconoce y porque dice, no, era 30-40, vuestra pelota es mala. Y de hecho se escucha perfectamente a Coello decir en el vídeo, no te puedo comprar esa, Honorio, no te la puedo comprar, le dice, porque es muy clara. Yo creo pero no solo lo reconoce durante el partido, sino post partido. A ver, hace a la cuestión en sí, pero en definitiva acá lo que están discutiendo es cosas posteriores. Ivo, y te doy paso. Sí. El lío empieza a armarse después de que Lebrón ya está en la red, preparado para saludar a Coello y a Tapia. Tapia y Coello están festejando, y viene Galán desde afuera diciendo al árbitro, has cantado 30-40. Ahí empieza un poco a embarrarse la situación, porque hasta ese momento, hasta Nacho Palencia, que estaba al lado del árbitro, había dicho, fue buenísimo. Es decir, si, creo yo, Galán le daba la mano a los rivales y se iba, esta situación, como le decía hoy a Carles, no las enteramos dentro de 3 meses en algún asado porque alguien te cuenta, che, ¿sabes lo que podría haber llegado a pasar en la final de Chile si pasaba esto y esto? Nada más. ¿Y vos? Sí, yo creo que en una de tus preguntas anteriores, Isa, estaba una clave de la cuestión, que es nadie vio mal a esa pelota. Si esa pelota hubiera sido discutible, ya estamos en un terreno completamente distinto. Porque ahí sí, bueno, que si fue buena, que si fue mala, en un montón. Hay jugadas en donde la pelota pica. Iván, si hay una persona que la ve mala, que es el juez árbitro. Claro, ya es absolutamente discutible. Entonces ahí, bueno, ya entra a jugar otro tipo de cuestión. Creo que fue en el torneo de La Rioja, me parece que fue en la final femenina, una pelota que la imagen fotográfica la muestra tocando al mismo tiempo el piso de la pista y el blindex del fondo. Con lo cual, bueno, ¿qué tocó primero? ¿Cómo fue? Bueno, nada de eso sucede en este caso. Nada de eso sucede. Y al haber sido tan clara, es que ni siquiera los jugadores prestan la atención de a ver qué cobró o a ver si cantó algo. Fue tan obvio que ni siquiera levantan las defensas del hecho de pensar cómo va a cantar el marcador. Después la cuestión tiene que ver también con el hecho de qué es lo que sucede después de esa pelota, cómo reaccionan cada uno ante esa situación. Es muy complicado si nosotros estamos tratando de ver, poníamos paños fríos en la cobertura en el momento después. Bueno, ¿qué es lo que pasa también adentro de la pista? ¿Qué es lo que se juega con esas pulsaciones? Y no estoy hablando ni de defender particularmente ninguna actitud, ¿sí? Sino de, bueno, matizar un poco la situación. Yo creo que la solución, no sé si
el hecho de que haya sido en un match point lo convierte en un agravante y complica mucho el tema. Ahora, lo que yo planteaba eran, bueno, 3 soluciones posibles. Una, se les ha ganado el partido a Tapia y Cogollo en ese momento. 2, lo que efectivamente sucedió, punto de oro. 3, que es lo que Galán propone en su momento, le dice, bueno, sacá 40-30 como si nada hubiera sucedido. Como si no hubiera sucedido del punto anterior que se jugó. Lo cual también tiene un sentido. Y en esa cuestión, pienso en una cuestión, lo planteo desde el término futbolístico en el arbitraje, que no es algo que en el pádel no suele suceder. Dicen que el peor pecado del árbitro en el fútbol no es obviar algo que sucedió. Es decir, hubo un penal, el árbitro no lo vio, no lo cobra. El peor pecado es cobrar lo que no pasó. Y en este caso lo que estaba sucediendo era que el árbitro estaba cobrando lo que no pasó, que el punto fue de Galán y Lebrón, y efectivamente continuó siendo de Galán y Lebrón. Entonces, el hecho del 40-30, pero que quizás hubiera sido inclusive antirreglamentario, hubiera sido un punto intermedio como para, bueno, zanjar la cuestión de otra forma. Yo personalmente prefiero la opción de que los ganadores del partido lo hayan ganado. Digo, y ahí me parece que el pádel debe encontrar una manera de manejar esas cuestiones. ¿Cómo hacer para salir adelante ante esa situación? Y ahí pasamos a lo siguiente, y que veo que muchos tienen ganas de plantear ahí del otro lado en el chat, que tiene que ver con la decisión de los jugadores, principalmente de Galán y de Lebrón, ante la situación. Bueno, ¿cómo reaccionan? ¿Qué hacen? ¿Devuelven el punto? ¿No lo devuelven? Déjame que te interrumpa un momento y perdóname antes de pasar ahí, porque estoy leyendo que mucha gente dice que es mentira lo que estoy diciendo y que el árbitro la voz es buena pero la canta mala. Entiendo que hay mucha gente que no ha visto el vídeo de esta mañana, que hemos visto el resto, y corregirme si me equivoco, pero textualmente se escucha decir a Honorio García, cuando van a dirigirse a la silla, Tapia y Coello, le dice, no, es igual es ahora, antes era 30-40, yo canté mala la anterior vuestra. Sí. Le dice Honorio García. Sí, Coello. exactamente. Coello le y ahí le refuta y Coello le explica, ese planazo al fondo fue mala, le dice. Pero incluso el árbitro se lo reconoce a uno de los entrenadores. Dice, no, el árbitro la vio buena. Bueno, yo creo que ya no sé, miren el video, independientemente para un lado o para el otro, el resultado es el mismo. Sí, pero Isaías, bueno, sí. Quiero decir, hay una cosa, la verdad es una. Por 1000 veces que se repita una mentira, la mentira no se convierte en verdad. Y la verdad es una. Y la verdad es una. ¿Le gusta a la gente o no? Lo siento mucho. Yo pensaba lo mismo. Pero lo que tengo que hacer es hacer mi trabajo como periodista. Y se escucha perfectamente decir al juez árbitro, no, es igual es ahora. Antes era 30-40. Yo canté mal a la anterior vuestra. Y Coello le replica, no te puedo comprar esa. Con lo cual, si hay gente que quiere pensar que es buena y se equivoca, que dice que es buena y se equivoca al cantarlo, no es verdad. No es verdad. Luego valoramos por qué canta juegos y partido. Perfecto. Pero no es verdad. Eso la sí, pelota no la da buena, la pelota la da como mala. Lo que dice Honorio es que la pelota es mala. El resto es mentira. Nada más. Y ahí es donde yo te hago una pregunta, porque hay muchos también comentando lo mismo, y es lo que a mí me desconcierta. Cuando ya los jugadores empiezan a abrazarse, Lebrón va a saludar y reconoce de alguna manera que perdió el partido, que los campeones son los rivales, ahí agarra y dice juego, set y partido. Le escribí a Seba Piccini, que es el que estaba haciendo de speaker en el estadio, y digo, ¿había alguna posibilidad? Porque viste, ya empezás a buscar que no se te escape nada. ¿Hay alguna chance de que haya otro micrófono y lo haya hecho otra persona? No, lo dijo el árbitro. El árbitro canta juego, set y partido, y ahí es donde termino de perderme la situación. Y el que les recuerda, no, vos cantaste 30-40, en ese momento fue Galán. Entonces, si quieren cuestionar algo, ahí está la cosa, ahí empezamos a debatir un poco. Después, todo lo previo, si cantó que fue buena, si cantó que fue mala o la vio mala, pero en realidad se equivocó. Sí, entiendo que hace a la esencia en sí, pero en definitiva, lo analizable empieza ahora. Empieza después de que el árbitro canta juego, set y partido. Sí, que hay que ver si en realidad lo que hace es
después decir que en realidad vio mal a la de Coello porque ya se había mandado el moco, digamos, y entonces dice, no, en realidad la vi mal a la anterior, que es donde Coello dice, no te puedo comprar esa, te equivocaste, cantaste mal, y reconoce tu error, que igualmente, reglamentariamente, tampoco había una resolución que le permitiera a Coello y a Tapia llevarse el partido. Entonces, eso creo que es lo que más confunde respecto de la actitud del árbitro y de la situación en general. Vamos a meternos, ya estuvimos tocando algo y nos vamos a meter en qué fue lo que hicieron Galán y Lebrón con eso. Pero lo primero que quiero plantear es, acá lo que debería darse es una situación a partir de la cual no tiene que haber responsabilidad ni lugar a que los jugadores determinen esa situación. No debería haberla. Después podemos discutir esa actitud, hemos manifestado acá algo, pese a que se entiendan algunas cuestiones como un intento de defensa, no es un intento de defensa ni nada, sino vamos a plantearlo, cada uno lo hará. Digo, ¿estamos de acuerdo con lo que hizo Galán o Pero no estamos de ahí acuerdo con lo volvemos que a lo hizo Galán? mismo, volvemos a lo que arrancó diciendo Alberto. O sos pro Galán y defendemos a Galán, o sos, viste. Entonces, llevamos 24 horas en esa. Yo creo que ya estábamos como para dar un pasito adelante y ver, bueno, a ver de qué manera se puede evitar en un futuro no dejar a la buena voluntad de un deportista en una Totalmente. pista una situación de injusticia. Es eso lo que debe sacarse a futuro, porque si no... Volveremos a lo mismo. Sí, Uh-huh. ahora le tiro un centro dialogando con la columna de Alberto en Mundo Deportivo. Se perdió una gran oportunidad y perdieron una enorme oportunidad Galán y Lebrón de... Yo creo que esto podría haber sido, digo, si los periodistas de pádel hacíamos lo suficiente para hacer trascender esta situación, podría haber sido el mundo del deporte, hablando del pádel, en donde unos jugadores que tuvieron un fallo arbitral a su favor, reconocen y dicen, no, ¿saben qué? Esto está mal, nosotros perdimos. Y creo que esa imagen hubiera dado vueltas al mundo, con lo cual creo que hace bien Alberto cuando habla de una oportunidad perdida. Y en esa dimensión también, fue una oportunidad perdida de que el mundo del pádel demostrara que un fallo arbitral que te beneficia no necesariamente uno lo tiene por qué usufructuar, sino que también dice, no, la verdad, esto está mal. Esto está mal. Y además, a Galán y a Lebrón, respecto de su situación, o la acumulación de situaciones, les hubiera venido muy bien esta situación. Esto no es caerle y decirle, che, qué desastre lo que hicieron, sino por lo menos la oportunidad perdida. Si hubieran hecho eso, creo que tendría mucho más para ganar, inclusive que una final de un torneo que finalmente perdieron, que lo que hicieron finalmente de aprovechar esa situación para seguir adelante y tratar de pelear el partido. Uh-huh. Yo es que al final, con respecto a la situación y a qué ocurre y al poner el foco sobre los jugadores, es lógico, es entendible y creo que es hasta necesario. Y en este caso, creo que evidentemente hay que juzgar la actuación de Galán y Lebrón porque son protagonistas de esta situación y no pueden pasar desapercibidos en ella. Y es lo que he intentado escribir también hoy. Ahora, yo qué sé, con más o menos acierto, pero es lo que he intentado. Lo que sí que creo es que se ha sobredimensionado todo lo que ha ocurrido y que creo que invito a todo el mundo a que vea el resumen de World Padel Tour de esta mañana y que saque sus propias conclusiones, es decir, que pueda escuchar lo que dicen los protagonistas y tendrá más información y podrá, bueno, pues hacerse una opinión más formada de todo ello. La realidad es que todos pensábamos que Galán se aprovecha de la situación, que Galán, entre comillas, un poco como que idea desde el principio todo esto, pero es el propio Galán el que dice, yo he ofrecido la oportunidad de que esto sea 40-30 y no sea 30-40. El árbitro no lo compra y se tiene que respetar. ¿Eso justifica lo que pasa posteriormente? Para mí no. Pero creo que también habla de Galán. Es decir, el problema es que solo queremos ver, el problema es si solo queremos ver una parte de lo que pasa. Uh-huh. Y yo intento ver todo. O es lo que intento, me puedo equivocar, por supuesto. Pero para mí, en este caso, con respecto a Galán, creo que actúa bien intentando revertir la situación, porque a lo mejor piensa, y esto es el terreno de lo conjeturable otra vez,
que esa pelota podía haber sido buena, el árbitro la ha cantado mala, intenta reconvertir la situación, pero creo que se equivoca, y no meto solo a Galán, también meto a LeBron, y creo que tenía que haber sido una cuestión de ética deportiva poniendo en juego la siguiente pelota en el resto. Alberto Botes lo que piensa, que es un error, porque creo, y así lo he escrito, que el valor del respeto no lo dan las victorias. El respeto se gana con otra serie de cosas, y creo que se gana con cosas así, y también se pierde. Y creo que eso es un poco lo que está pasando. Entonces, para mí está mal hecho, y creo que no es un acto para estar orgulloso. Pero yo soy Alberto Botes, no soy Alejandro Galán. Yo no soy el portavoz de Alejandro Galán, no soy su representante, no soy sus relaciones públicas. Alejandro Galán es dueño de sus actos, cuando gana y cuando pierde. Y ahora, evidentemente, pues si se equivocó, y si él considera que se equivocó, la mayoría pensamos que se equivocó, él y su equipo, porque esto es una cuestión de equipo, aunque se focalice en Galán, evidentemente, lo que tiene que hacer es asumir una equivocación importante, porque la reputación, el respeto, cuesta mucho ganarlos, pero cuesta muy poco perderlos. Es tan sencillo como eso. El resto es generar una espiral en torno a algo que es reprochable, que es criticable, que evidentemente está muy lejos de los valores del deporte, porque va contra la justicia deportiva. La justicia deportiva era que Tapia y Coello, a pesar de un error humano o dos errores, que podemos analizar el segundo error también del juez árbitro en este caso, la justicia deportiva es que Tapia y Coello eran campeones, no hay más, y tuvieron que ganar un partido 2 veces. Y esa es la realidad. Pero lo que me sorprende y lo que me chirría de todo esto es la hipocresía que tenemos todos de mirar al de enfrente y no ser capaz de mirarnos a nosotros mismos. Duele mucho que te digan la verdad esa a la cara. Y lo hablábamos tú y yo anoche, Isa, y precisamente el ejemplo que he puesto es una conversación que tuvimos tú y yo, y es, todos devolvemos 1.000.000 de euros que nos encontramos en un maletín solos, lo devolvemos desde el sofá de casa, sin problema, porque tenemos una ética intachable y somos personas que moralmente somos irreprochables. Pero yo querría ver a mucha gente de esa que se rasga las vestiduras a ver qué hacía, porque nadie es perfecto, nadie. Y Galán se ha equivocado. Para mí, Galán se ha equivocado. El equipo de Galán, de LeBron y de Mariano Amat, que está en el banquillo, para mí se han equivocado. Y no puedo ser más claro, no puedo ser más rotundo. Pero de ahí... No, pero igual no pasa nada. Te van a seguir, te van a putear por español y por defender a Galán. No pasa nada. Eso da igual, es lo que te he dicho antes. Si la verdad es la verdad y la mentira es la mentira. Si a donde voy es que si nos dejamos convencer de que las cosas solo son A y Z, de que no hay letras en el abecedario entre medias, pues yo creo que hacemos de esto un deporte peor, yo hago del periodismo una profesión peor y por ende hacemos como individuos una sociedad peor. Y a mí, en esas, no me van a ver, yo lo siento mucho, nada más, es mi opinión, y cada uno que se forme la suya y que no se tome tan en serio lo que opina Alberto Bote, porque no tiene ningún valor más allá del que la gente le quiera dar, Isaías, Iván o lo que sea. Es que no hay más, está mal hecho, evidentemente, pero de ahí a justiciar a alguien, no sé, yo creo que se nos está yendo un poco de las manos, sinceramente, y no solo lo creo yo, creo que es una opinión generalizada de mucha gente. Yo creo que, a ver, nosotros como periodistas tenemos un rol y una obligación, pero también perdemos algunas cosas a la hora de interpretar lo que siente un jugador profesional cuando está dentro de una cancha en una situación extrema, por llamarlo de esta manera. Esta mañana lo primero que hice para ver qué... A ver, para empezar a terminar de forjar una opinión, ahí está, era hablar con jugadores, ni más ni menos. Y hablé con 7 u 8 jugadores que han estado en situaciones límites, que han estado en el medio, que juegan previas y demás. Y todos los comentarios apuntan a que, también como una conjetura, piensan que la solución la tenía Galán al problema. O sea, todos dicen, el árbitro se pudo haber equivocado, pero en esa situación, al ver que 3 jugadores ya habían dado por terminado el partido, al ver que el árbitro reconoce que se había equivocado y todo lo que había pasado,
En ese momento se podría haber terminado sencillamente si Ale, a quien hay que aclararlo igualmente, le tengo aprecio, le tengo respeto y demás, pero se equivoca en eso. O sea, para mí, coincido con Alberto Bote, hay primero un error de no entender la situación, voy a confiar en que realmente él estaba pensando que estaba jugando un 30-40 y después se equivoca y asume en el medio del error. Cuando empieza a decir, yo no sé qué estaba pasando, la verdad es que no he entendido, se lo he dicho a Juan, pensé que estábamos jugando 30-40, no había visto esa bola, va y se lo dice al árbitro, va y se lo dice a Manu Martín, va y se lo dice a Arturo, ahí empieza a recular y a darse cuenta de la situación que había generado. Incluso pidiendo que se juegue un 40-30. Eso lo remarco porque lo vimos esta mañana. Yo anoche me fui a dormir y no sabía eso. Perdón, que Galán va y le propone jugar un 40-30. Es decir, darle 2 bolas de partido en vez de una, como fue con el match point. Y después fíjate esa situación, miren el punto de oro, donde lo termina ganando Galán con una volea, creo que al revés de Tapia. Coello revienta una pelota y la tira a la mierda. Y en ese momento Galán va y lo consuela. No es, uy, zafamos de un match point, menos mal. Es como que se empezó a generar un clima tan enrarecido desde ese momento que nadie sabía lo que estaba pasando bien. Y ahí yo creo que Galán ya es consciente de la macana que se manda. Porque después cuando salen empiezan a silbar todo el estadio, se genera una situación de tensión, LeBron empieza a pedir calma al público, y eso que ya vimos todos. Así que no sé. Sí, yo creo Hemos que hablado si Galán fue consciente de lo que sucedió, no deberían haber pasado 24 horas sin que tuviera una palabra más allá del posteo de LeBron en redes sociales. Me parece que en ese sentido yo estoy de acuerdo con Alberto en la cuestión de evitar el linchamiento público. Me parece que la situación no es tan grave como para caerle desde todos los frentes, a pesar de no estar para nada de acuerdo con lo que han hecho. Y bueno, eso nos pasa, vamos a jugar y uno pega y toca la red y avisa, tocó la red. Lo que sí yo quiero destacar como un elemento positivo de esta situación, de todo esto, me parece muy, muy sano para el pádel que exista unas defensas tan altas para evitar las picardías, para evitar las vivezas, para evitar las conductas antideportivas. Yo personalmente yo estoy hace 20 años en el pádel y me he dedicado a otros deportes previamente, y en muchos de esos deportes, lejos de criticarse las actitudes antideportivas o de viveza o de aprovecharse de algo, de un error del rival, no hablo en términos deportivos, sino de otro tipo, o de un error arbitral, en muchos lados se celebra. ¿Sí? En muchos lados se celebra cuando alguien se lleva una ventaja por un error arbitral y se construye una idea del otro que es un enemigo que si le podemos sacar todo lo que le podamos sacar es bienvenido y está bien sacárselo. Que el pádel tenga una reacción, que después podemos decir, bueno, vemos cómo hacemos para ordenar esa reacción, para que el malestar se pueda expresar, para que la conciencia crítica pueda aparecer sin que sea un linchamiento. Pero me parece que en ese sentido es positivo que el pádel lo mantenga, y no por esta idea de hay deportes sanos, deportes menos sanos, deporte de caballeros, no deporte de caballeros, porque eso no es natural. Hay construcciones históricas a partir de lo cual eso se va estableciendo, hay respuestas del público, hay comportamientos de los deportistas, hay respuestas del periodismo. Yo me acuerdo la final del Mundial de 2021, cuando Paquito Navarro se lesiona, en el punto que juega Navarro y LeBron contra Dineno y contra Vela, y lo esperan, ¿sí? Lo esperan, y me pasó de explicarle a mi hijo, digo, bueno, están esperando que el otro jugador se reponga para jugar. Cuando lo que más les convenía del grupo, yo saco, se terminó, no estás, no estás, o estás como estás. Digo, que el pádel pueda sostener esas cuestiones me parece sumamente positivo, y eso es lo que lo convierte en un juego de caballeros, si les gusta el término, no una etiqueta llamada juego de caballeros, sino el hecho de no permitir dar lugar tanto de lo que tiene que ver con el reglamento, que debería haber sido, como desde el público, no dar lugar a esas actitudes.
Entonces, en ese sentido, me parece que es positivo destacar eso. Quizás lo interesante sería ver, bueno, ¿cómo hacemos para ordenar esta discusión sin que implique un linchamiento que para mí no se justifica desde ningún lado, pese a que hemos manifestado los tres? Y de nuevo, digo, ¿cómo hacemos para expresarlo con más claridad? ¿Y cómo hacemos para hablar de matices sin mostrar, no sé, ahorcarlo a Galán en una horca? Digo, nadie está planteando eso y a la vez estamos reconociendo que fue una actitud que no nos parece correcta. Entonces, es interesante ver cómo hacemos para organizarnos en ese sentido. ¿Sabes lo que pasa, Iván, Isa? Que al igual que lo de Galán ayer está mal, también está mal sacar alto, también está mal secarse el sudor con la pelota para que patine cuando sirves y tocan el cristal, y todo tipo de triquiñuelas, de argucias, de picaresca que existen en el pádel. ¿El pádel es un deporte de caballeros? No, yo no lo sé, no digo que sí ni digo que no, de verdad digo que no lo sé, digo que la picaresca va intrínseca a la inteligencia, a la búsqueda del ser humano de tener una cierta ventaja con respecto a sus rivales. ¿Será igual? ¿No será igual? Probablemente pueda atentar también contra los valores del deporte. Lo que hizo ayer Galán, sí, y yo no creo que vaya en realidad contra los valores del deporte. Lo que creo es que pierde una oportunidad de demostrar cuáles son los valores del deporte. O sea, probablemente él en su cabeza, Honorio García canta esa pelota como mala y él tiene la oportunidad de engancharse a un partido que tenían perdido. Pero pierde una oportunidad de demostrar cuáles son los valores del deporte y los valores de un número uno. Y yo creo que eso sí que es así. Por eso creo que es lo de una oportunidad perdida. Es una oportunidad perdida para muchas cosas. Por ejemplo, para demostrar que por encima de ganar un partido, un torneo, una final, está la justicia deportiva, está el reconocimiento al prójimo, al que tienes enfrente. Creo que fue una oportunidad perdida. Creo que hoy ha sido una oportunidad perdida, tardando, no sé, 18 o 20 horas en emitir no le puedo llamar comunicado porque ni siquiera es un comunicado. Una frase en la que lo que se dice es, como equipo pedimos disculpas por lo ocurrido ayer en Chile. Creo que se ha perdido una oportunidad de ser sincero, de llevar otro tipo de comunicación, de acercarse al amateur, al jugador, al seguidor, a los que dan sentido a todo esto. Creo que se está perdiendo una oportunidad muy importante por parte del pádel a la hora de analizar lo que estamos intentando hacer, que es ver cuál es el problema que hay detrás de todo esto. ¿Por qué ayer no fue justo el deporte? Que eso es lo que ocurrió realmente. Creo que se está perdiendo una oportunidad también para analizar hacia dónde camina la opinión pública con respecto al señalamiento de los jugadores que no cuentan con el favor de... Porque hoy es Galán, pero hace un año y medio era Lebrón, hace 4 era Vela, hace 6 era Paquito, hace 4 era Lima. Que nadie lo olvide, porque eso es así, porque muchos de los que estamos aquí, a los que os incluyo, por supuesto, no llevamos 2 años jugando pádel. Y sabemos lo que ha ido pasando. Y hay mucha gente que lleva mucho más tiempo que nosotros y que nos nutre y nos da información y nos da contexto de un deporte que tiene historia para consultar. Entonces, no se trata de a quién se señala. Se trata de por qué se señala y quién está señalando. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, es que, no sé, pero la lógica es lo más ilógico que existe, ¿no? Probablemente. Pero creo que es muy obvio, porque ha pasado con otros jugadores. Nosotros hemos visto a Juan Martín Díaz, el jugador con el que yo más he disfrutado en una pista de pádel, y creo que nunca veré nada igual, y lo creo sinceramente. Hemos visto salir de un torneo en Barcelona agarrando a Juan Imieres, me parece que era, o a Pablo Lima, no me acuerdo, agarrándole del cuello y diciéndole lo que le estuviera diciendo. ¿Os imagináis que eso pasará ahora? ¿Cómo sería la reacción? Sí. Ahí preguntan, ¿por qué Vela? Te preguntan, porque yo creo que hay gente que de verdad empieza a ver esto de la ebullición del pádel, hace que muchísima gente se empiece a sumar en los últimos años. Vos tenés más años que yo como periodista en el mundo del pádel. Nosotros nos sumamos hace 3, 4, no sé, pero hay una historia también antes. Es decir, no es que el pádel nació de la mano de, ni siquiera voy a decir de World Padel Tour, nada, de los últimos 3 años. Antecedentes como estos pasaron un montón. Yo entiendo que hoy también la condición de número 1 hace que
el 90% ni mire la situación antes de elegir de lado, Galán, Lebrón o otro del otro lado, para la otra vereda, y no se juzga demasiado. Ver desde una entrevista post partido donde Galán, o el Lebrón, perdón, dice una cosa que no corresponde, ya siempre la vereda de enfrente, u otras situaciones. Yo solamente algo chiquito, mira, estoy tomando mates acá y tengo, bueno, ahí lo tengo a Paquito, mira, fan de Paquito, obviamente, y ahí al señor Maradona. Yo tengo tatuado el gol de Maradona con la mano de los ingleses. Quizás alguna persona dice, como Sancho Gutiérrez, con quien he discutido, por decir que el gol a los ingleses con la mano había que ir a decirle al árbitro porque era ilegítimo. Yo creo que la picardía en el pádel está, y ahí es donde empezamos a entrar en opiniones subjetivas, siempre son subjetivas, en percepciones de una jugada en particular. Yo creo que sacar alto, por ejemplo, es una picardía si el árbitro no lo reconoce, en situaciones límites. Todos sabemos en el mundo del pádel, y se lo he dicho a él 1000 veces, que Vela, cuando está complicado, pica la pelotita un poquito más fuerte que cuando no. Y el saque es siempre, viste, muy comprometido para los rivales. Eso a mí no me parece un acto de mala leche. Si el árbitro no te lo cobra, es decir, hay un juez al cual también tenemos que empezar a cuestionar. Y yo espero que World Padel Tour, Premier también, Alberto, en la final de Qatar, Sancho se va de partido 2 o 3 games porque el árbitro de una revisión de vídeo no le da lo que en realidad en un saque él piensa que es malo. Es decir, en A1 Padel tenemos mucho de lo que hablar, sí, ¿no? Creo que le dice algo. Nos tenemos que poner de acuerdo en muchas cosas. Entonces, hoy la tecnología no está siendo bien aplicada porque no permite subsanar situaciones como la que vimos en la final de Chile, pero también porque no están siendo claras y aportan claridad a decisiones. Ojalá World Padel Tour empiece a poner mella en esto, porque está creciendo todo, espectadores, medios, jugadores, torneos, sedes, premios, televisaciones, seguidores, pero el tema de los árbitros todavía trae confusión. Esto te lo pregunto, Ivo, perdón, ya me refío de carajo, pero Alberto, vos por ahí lo tenés más claro que yo. Entiendo que World Padel Tour narra desde Madrid, ¿no? Sí. En ese caso, entiendo también que hay un tribunal de árbitros, no sé cómo llamarlo, una dirección de árbitros que está también conectado automáticamente con el árbitro en pista, con 2 segundos de delay. Algo de lo que me decían es, ¿no hay chances de que esos árbitros sean como supervisores generales para ayudarlo al árbitro si se manda una macana? Es que yo estoy completamente de acuerdo, Isa. Es que creo que, de hecho, se supone que hay un juez árbitro auxiliar, si no me equivoco, y hay un staff que es el responsable del torneo. Para mí, la gravedad del hecho está así, pero no en ese mismo punto, pero no porque sea World Padel Tour, ojo, me pasaría lo mismo con Premier Padel. Una acción, creo que fue en Milán, ¿no? Sí, que yo no la narré, creo que la narró David Agustín, con Mati Díaz, sí, que hay una pelota que bota claramente fuera y no bota dentro. Vamos a ver, eso medio no, metro fuera. la pelota era mala y tiene que haber un comité que en el momento pueda corregir una decisión que el árbitro no ha podido ver, porque el árbitro es humano, de verdad, aunque que se equivoca, como todos, como yo me estoy equivocando en este directo y nos estamos equivocando los tres. Entonces, es una cuestión de justicia deportiva, insisto, es que es normal. Y el problema es si entramos a valorar la intencionalidad de las cosas, porque es algo que es intangible y que es opinable, porque si Vela saca o no saca alto, cosa que evidentemente todos sabemos y que todos hemos hablado, entra dentro del plano de la intencionalidad, de por qué lo hace o no lo hace. ¿Es comparable? No. Bueno, pero si es intencionado, ¿va o no va contra los valores del deporte? Porque se está saltando las normas, en este caso. Si, no sé, si vas o no vas al baño y utilizas y apuras el tiempo, la intencionalidad es para parar el partido o es porque te hace falta. Entramos en un terreno que es muy peligroso porque es el de la subjetivación constante. Yo creo que lo de ayer está extrapolado, además porque es el momento en el que si esto hubiera pasado en el 3-3 del segundo set, en un 30-15, no hubiera tenido la trascendencia que tiene. Evidentemente la trascendencia es el contexto por completo. Y es muy evidente y es muy obvio que en este caso se perdió una oportunidad para
para hacer de este deporte algo más profesional, simple y llanamente. Pero es que a veces sobredimensionamos el pádel creyéndonos que es lo que no es, que esto pasa, situaciones como esta y más graves, en muchos otros deportes que tienen muchísima más magnitud, que tienen un mayor seguimiento, que tienen muchos más recursos. Lo que pasa es que el pádel de lo que se tiene que preocupar es de mejorar, de ir en progresión. Y ha empezado Iván por ahí de una forma excelente, y es ¿qué pasa para que el deporte no sea justo? Para que ayer estuviera a punto de cometerse una injusticia. El resto nos da para estar haciendo directo, pues aquí son las 12:20 de la noche. Podemos estar hasta las 12:20 de mañana si queréis. Y yo encantado, más allá de las cosas que ¿Sí? tengo que hacer, no, encantado. Tengo el cargador del móvil. Pero al Fue final, poniendo el agua para el mate. todo es opinión. La realidad es que el deporte tiene que ser justo, tiene que reconocer los méritos deportivos. Y quien hizo ayer méritos deportivos fueron Tapia y Coello. Y estuvieron a punto de verse privados de algo que era legítimo, que era la victoria. Y en eso es lo que creo que el pádel se tiene que centrar. Y evidentemente hay que poner en valor la oportunidad perdida para hacer justicia y para enarbolar la bandera de la deportividad y de los valores del deporte. Por supuesto que sí, al igual que hoy se ha perdido una oportunidad para mí, para demostrar, creo que lo que han expresado creo que es sincero, porque al final nosotros como periodistas también tenemos relación con los jugadores y lógicamente hay un trato más cercano que el que puede tener el seguidor, y yo dudo que Galán y LeBron estén contentos con esta situación, lo dudo de verdad, porque son buenos chavales, pero creo que la forma de orquestarlo comunicativamente, y esto lo digo en público porque también lo he dicho en privado, ojo, creo que no es la que tocaba. No sé, parte de... a mí es que me da pena que esto se convierta, no sé, mira, esto es una reflexión personal, de una persona con mucha inquietud política siempre, porque es algo educacional que he recibido en mi casa tradicionalmente, y desde hace un tiempo a esta parte me he desvinculado un poco de la política, también por salud mental, por desasosiego, me refiero a España, y por, no sé, porque me he dejado de sentir identificado probablemente con todo lo que ocurre. Y yo no quiero que esto pase en el deporte que tanto me gusta, por el que trabajo, no sé, quiero poner la cordura que puedo, con la que la gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero no sé, insisto, hoy es Galán, pero dentro de 2 años será otro. Y si esto sigue así, dentro de 5 será otro. Y dentro de 7 será otro. Y entonces nos preguntaremos qué hicimos mal. Porque bajo el paraguas de los valores del deporte, de la deportividad, de la ética, de la moralidad, creo que lo ha dicho Esteban Genut, que ha escrito por ahí, que todos son muy moralistas, ¿no? Cuando juzgamos al de frente, y coincido 100% con la frase, ha dado en la diana. Decimos que Galán no está siendo la imagen de los valores que los niños y las niñas tienen que interpretar como deportistas, y evidentemente con la oportunidad que se dejó pasar puede que tenga una parte de razón, pero ¿y el resto? ¿Y el resto que está en redes sociales haciendo lo que se está haciendo? Yo tengo dos para responder cosas que me fui anotando mentalmente de las intervenciones que fueron teniendo. Yo primero voy a disentir con Isa respecto del tema de sacar alto, de mojar la pelota con la transpiración, ese tipo de cuestiones, y dejárselo a la responsabilidad del árbitro. Obviamente hay una responsabilidad del árbitro de sancionar esas cuestiones que son antirreglamentarias. Ahora, me parece que forzar y buscar el límite y encontrar el huequito a ver dónde no me está viendo, no me parece que sea una actitud deportiva, ni de justicia, ni con los compañeros, ni con los rivales. Me podés nombrar de nuevo, si quieren comparar la cuestión ligada al gol de Diego, me parece que ahí entran a jugar 1.000.000 de cosas muy distintas que pueden entrar en contradicción con lo que estoy diciendo respecto de lo que yo opino de ese gol, que no es para discutir acá, pero que aún siendo contradictorio, no... Aún siendo contradictorio, digo, me banco esas contradicciones en otra discusión que no vamos a tener en este momento. Pero sí digo, a mí, qué sé yo, es como estamos jugando a las cartas y bueno, el otro se matufia las cartas, y si el árbitro no se dio cuenta, y si no se diste cuenta, jodete.
obviamente que también estamos hablando de detalles pequeños y ese tipo de cuestiones, pero en ese sentido para mí, no, en eso yo no acuerdo. Eh, o por lo menos digo, tratemos de no exigirle después, si le vamos a exigir al árbitro, hagámosle la cosa también lo más sencilla posible, teniendo por lo menos actitudes deportivas más honestas. Y respecto de lo de ser moralista de la situación de otro, que Alberto citaba a Esteban Genú diciendo esa frase hace un ratito, es una frase con la que coincido y a la vez también es una frase que entonces no me parece que niegue el hecho de pensar moralmente determinadas situaciones. Creo que hay que encontrar la manera en la que trabajar respetuosamente sobre situaciones morales, pero no desde un pedestal de la moralina diciendo yo sé, yo soy recto, yo hago las cosas como corresponden, y vos tenés que hacer esto así porque de tal manera. Creo que hay un intermedio, hay un gris entre ambas situaciones, porque tampoco es cuestión de no juzgar nada por las contradicciones propias. Por supuesto. Creo que hay que juzgar, y hay que juzgar entendiendo las contradicciones propias también y entendiendo las contradicciones del otro. Digo, Galán ha tenido determinada actitud. Eso significa que no ha tenido también un pensamiento a partir del cual esa situación no le pareció correcta y fue la manera en la que reaccionó de esa manera. Bueno, obviamente no lo sabemos, no lo vamos a saber, pero nuestro trabajo en ese punto siempre implica dejar un margen para entender y comprender al otro, no la bajada moral de la moralidad absoluta. Entonces me parece que ese es un gris que es importante que aprendamos y que es algo que hacemos constantemente, aprender o intentar aprender, o que deberíamos tratar de hacer y a veces nos pasa y a veces no, a los que comunicamos respecto a este tipo de cuestiones. Y ahora tiro dos centros después de dos respuestas. Uno tiene que ver A ver. con si la situación de Galán como presidente de la PPA les parece que es un dato a destacar o no. Y después quería pasar también a hablar de Agustín Tapia, y de la madurez que tiene un pibe de 23 años para después de la situación que se dio, decirle a su compañero, demos una entrevista normal y a la vez decir, bueno, se ve que las cosas tuvieron que ser así para que el público pudiera disfrutar de un 7-5 en el tercero. Si es para aplaudir todo lo que hace adentro de la pista, a mí la verdad que me volvió loco la cabeza de ese pibe fuera de la pista para esa reacción en ese momento y además sabiendo que si él hubiera tenido o hubiera prendido la mecha, quizás podría haber sacado una mayor ventaja respecto de una situación en la que él podría haber prendido fuego todo, y muchas veces sabemos que lo que prende fuego también, siguiendo con esa metáfora, enciende la bomba en las redes sociales. Y él eligió el camino absolutamente opuesto, el menos marketinero y el más maduro de todos. No les dejé mucho lugar a responder, pero bueno. No fue un centro, fue un bombazo al arco directamente. Yo no puedo aportar nada. Alberto Bote, atajalo vos allá. Yo solo puedo aplaudir la reflexión que has hecho con respecto al tema de la moralidad. Solo puedo firmar debajo de todo lo que has dicho, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo. Evidentemente todos podemos opinar sobre lo que ocurre, pero lo que pasa es que creo que nos suele doler a todos que nos digan la verdad esa la cara. Nos pasa a todos en el día a día, en nuestra cotidianidad, fuera del pádel, ojo. Duele que te digan, pues, no sé, está siendo pedante, como me decía mi pareja hace años cuando escribía y creía que por poner palabras más grandilocuentes escribía mejor. Eres pedante, me decía mi pareja, es una cosa personal que te estoy contando. Pues duele, pero viene bien un baño de realidad de vez en cuando. Y somos contradictorios, es normal, el ser humano es así. No pasa nada. Lo primero que hay que hacer es reconocerlo y a partir de ahí trabajar en cambiar cada uno, si quiere cambiar, que habrá gente que no quiera cambiar y quién soy yo para ser profesor de moral de absolutamente nadie. Pero creo que es obvio, con lo cual, Iván, tío, solo aplaudirte. Y con respecto a lo de Tapia, a mí no me sorprende, sinceramente. Y me explico. Yo estuve en Doha y les entrevisté y cuando hablé con Nacho, con mi compañero, para la entrevista, bueno, para contarle cómo ha ido la entrevista y demás, yo lo que le transmití
es que les veía muy relajados, muy tranquilos, que les veía felices. Y creo que tiene mucho que ver con la afinidad, con el feeling. No sé, hay momentos en los que supongo que a lo largo de una temporada, que es muy largo, todo lo que ocurre, todos los viajes, todas las convivencias, y desgasta mucho, tener a tu lado, por muy bueno que sea Vela, por muy bueno que sea Juan Martín, y todos los iconos con los que han convivido, no dejas de ser un niño de 19, de 20, de 21 años, con sus gustos de un niño de 19, 20, 21 años, con los pensamientos de alguien de 19, 20, 21 años, que tiene al lado a una persona de 40. Y creo que ahí hay algo que en algún momento no te deja ser quien tienes que ser a esa edad. Simplemente no te deja ser la persona que tiene que ser alguien con 20 años. Y creo que eso es lo que ahora están empezando a ser. Están tranquilos, están sueltos, sienten que tienen a un igual al lado. Y eso les permite ser naturales. Y creo que eso es lo que está pasando a Agustín, que puede ser natural. El problema es que la naturalidad de Agus sí que es dicotómica, sorprendentemente. Es una cosa que me contaba Coello, que me sorprende mucho cómo se transforma en la pista, porque fuera todos le conocemos, es una persona tímida, que le da vergüenza Muy tranquilo. de tener un micrófono delante, que no se suelta, a pesar de que, bueno, poco a poco va trabajando en ello, pero no le gusta, al igual que hay otros que ven un micrófono y se tiran a él y saben que es su momento y que rinden bien, y otros que las redes sociales pues también les gustan. Agustín no, y Agustín solo era capaz de ser eso a ráfagas porque tenía al lado a gente a la que respetaba mucho y gente con la que no sentía esa vinculación que sí que siente con Arturo, y eso le permite, que es a donde voy, llegar a una rueda de prensa o a un flash interview posterior a una final y decirle al que tiene al lado: vamos a hacer una entrevista. ¿Alguno pensáis que eso se lo hubiera dicho a Vela? Ni loco, vamos. Chance. Entonces creo que tiene que ver con eso, y creo que es algo positivo para él, para su carrera, para su vida, para la de Arturo. No sé, se les ve felices, y yo soy de los que, haciendo, no sé si es autocrítica, pero al final cuando analizas cosas pues te equivocas, que es normal. Yo no pensaba que iban a estar donde están, no lo pensaba ni de broma, ¿eh? Ojo, de momento el año es muy largo, todo se ha dicho, pero yo no lo pensaba, y creo que tiene mucho que ver con la madurez y la naturalidad con la que están afrontando esto, y la no exigencia de tener que ser algo que el resto le tenemos que imponer. Ellos van a ser lo que tengan que ser, dentro de unos parámetros normales, que es lo que ellos entienden. Y a partir de ahí saben que el año bueno es el que viene. Si este año toca, ¿por qué no irá por ellos? Pero saben que el año bueno es el que viene. Y eso es muy, ¿cómo diría?, muy positivo. Te transmite buena vibración, porque hablas con ellos y no ves que haya mensajes dirigidos, que no sé, es diferente, es un feeling a lo mejor que no se puede expresar, pero yo creo que tiene que ver mucho con eso y con todo lo que con el staff del que se han rodeado, que también creo que está bien elegido, porque atiende a los diferentes, son parecidos pero tienen sus diferencias evidentemente. Entonces, no sé, es un proyecto que a mí me está sorprendiendo mucho, la verdad. Le podemos dar la palabra, o en este caso ponemos nosotros en voz su texto a Dani Ferreira de Saque y Volea Catamarca, siempre decimos el mayor Agustín Tapiólogo que tiene este país. Y dice, en el caso de Agustín hemos seguido su carrera desde que tenía 10 años y de la misma forma que actuó ayer en cancha lo hizo durante toda su vida en la parte amateur y desde 2018 en World Padel Tour. Gracias, Dani, por estar ahí y por agregarnos respecto de la vida de Agustín, que bueno, nadie sabe más que él, que Dani Ferreira de Saque y Volea Catamarca, sobre el Mozart de allí. Te salió muy locutor de radio, FM, agradeciendo gente, mandando saludos, desde dónde nos están escuchando. Acá uno puede, la discusión es relajada porque el partido lo ganaron Tapia y Coello. Yo creo que deberíamos haber arrancado por ahí, creo que lo mencionamos igualmente, llevamos 1 hora y pico hablando de una jugada en particular y nada, en definitiva,
Yo creo que alguna conclusión hemos sacado. Nosotros, los que están del otro lado que fueron comentando. No sé cuánto tiempo más tienen. Sí. Dos matices solo. Hay una cosa que se me había olvidado y que lo había preguntado Iván y que perdóname porque se me ha pasado por encima, que es el hecho de que Alejandro Galán es el presidente de la PPA, que para mí sí que tiene relevancia todo esto, porque es el representante máximo de los jugadores y se supone que hay un consenso por parte de los jugadores para que Alejandro Galán sea el representante de la PPA. Todos sabemos que hoy pues hay jugadores que no están nada de acuerdo con lo que pasó ahí. Lo sabemos porque todos hemos hablado con jugadores, porque hacemos mucho trabajo y preguntamos, oye, pues la opinión también de la gente profesional, porque de fuera las cosas se ven muy diferentes. Que esto tenga que hacer o no, que dimita, que deje de dimitir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, forma parte del ruido que se genera con todo esto. Pero sí que creo que sin pedirle la excelencia, porque no se le puede pedir la excelencia a nadie, el que ostenta un cargo de prestigio, de importancia, tiene que responder con los hechos. Para todo. Igual que he dicho antes con las victorias y con las derrotas. Para todo. Eso que se suele decir, ¿no? De va en el carro. Pues también va en el carro. Yo sí lo pienso. Por completo. Y luego hay una cosa que se nos ha pasado por encima, porque lo hemos hablado muy brevemente, que es, al igual que, una vez más, invito a todo el mundo a que vea el resumen de YouTube de Vuelta del Tour para que vean si Honorio García canta o no canta esa pelota como mala. Sí que es cierto que luego canta juego, set y partido. Sí. Que eso es lo que yo no acabo de entender. Eso es lo que yo no acabo de entender. Y yo he preguntado a jueces árbitros esta mañana para saber realmente qué es lo que ocurría. Porque no me cabe en la cabeza. Más allá de que sea un error, ojo, que no estoy justiciando a Honorio, ni muchísimo menos, que tiene una reputación profesional que no soy yo para ponerte a juicio, al revés, para nada, porque es uno de los árbitros más reputados del panorama internacional. Pero es verdad que canta juegos set y partido. Y automáticamente después, a los 35 segundos, le está reconociendo a Tapia que la pelota anterior es mala. Hay una contradicción. Que era 30-40 y que era punto. Sí. Bueno, ahí yo creo que fueron una milésima de segundos. Bueno, lo hemos hablado largamente, pero canta juego set y partido porque él quiere corregir sobre la marcha su error y después Galán no se le deja pasar. Ahí está el quid de la cuestión. Nada, uno pone ahí, hay una batidora de atrás, estamos en una casa, yo vivo en una casa donde hay gente que también vive y se ha prendido el termotanque, así que nada, ese es el quilombo que escuchan de fondo. Iván, ahí está, Iván, la batidora. Alberto, nada, sí. Conclusiones que les haya dejado esto. Yo también quisiera tocar rápidamente, aprovechando lo que los tenemos a Alberto en este caso, si se esperaban tanto quilombo de parejas con solo 3 torneos, porque la verdad ha sido tan grande lo de la final de Chile que ya tapó absolutamente todo, desde rupturas de parejas, desde nuevas parejas, desde las 9 ausencias que hay en Paraguay, así que nada, opiniones sobre las nuevas parejas, las parejas que se rompieron y las que van a venir a partir de Granada. Iván, tu casa. Iván. Bueno. Estaba dejando lugar al invitado primero. A ver, sin obviamente faltar el respeto de lo que fue el torneo en Chile, la semana pasada un poco la cobertura mediática se la terminó llevando más que el propio torneo, que se revitalizó con la final, con digamos este hecho particular de la final. Gracias, Isa, me acabas de cambiar la existencia con el silencio del micrófono. Ese termotanque hermoso. Lo ha hecho la cuestión del cambio de parejas. Eso se llevó la mayor parte de la cobertura. Alberto también había planteado hace algunos días el hecho de qué es lo que pasa con las primicias, qué es lo que pasa con la información. Me parece que es un gran debate. No sé si estamos para abrirlo en este momento. Alberto hace así, pero... Vamos a descansar algunos días. Vamos a descansar. Vamos a descansar. Porque es un placer, pero sí, vamos a darnos un respiro. Sí.
Y hace un rato dijiste podemos estar hasta las 12:30 de la mañana, pero bueno, ya Ya, está, ya. me parece muy bien. ¿Ves? No, Pero ves, Iván, no, que soy contradicción en mí mismo. O sea, yo soy contradictorio, lo asumo. No, no no, pasa nada. no te vamos no te vamos a pedir más en esta ocasión. Ahora, la cuestión es muy interesante para ver cómo se rompe una pareja que sabíamos que tenía las fechas contadas, que es la de Paquito y la de Tello, y eso inmediatamente provoca un tsunami. Empieza a desarmarse todo por todos lados porque si una pareja no cambia con otra, como fue el caso de Tapia Coello y Vela y Sancho, de una temporada a la siguiente, todo lo demás que vemos es una cascada. Empezamos a ver rupturas en cascadas, dejadas en cascadas, que bueno, serán para analizar. Creo que es un fenómeno muy interesante para pensar, que estaría muy bueno también hablarlo con jugadores, porque ellos son los principales protagonistas de esta situación y ellos saben cómo viven el día a día de una situación en la cual existe un rumor de algún jugador que se está por separar, existe un llamado telefónico, hay un compañero al que al otro día a la mañana tenés que verle la cara mientras vos estás charlando con otro para ver si vas a formar una nueva pareja y a la vez ese otro ya empieza a pensar que tiene que buscarse alguno por si vos lo empezás a dejar porque hay rumor de que tal vez vas con otro. No, es una charla muy interesante para tener con distintos jugadores principalmente, y para pensar cómo se avanza en ese sentido. Lo que nos quedó, y ahí ya es otro tema aparte, tiene que ver con el tema de las ausencias, tiene que ver con esta epidemia de problemas familiares que ha habido en las últimas semanas. Dicho esto, sin faltarle el respeto a nadie, con las situaciones que les hayan tocado vivir, pero bueno, efectivamente han pasado cosas y el torneo de Asunción luce, por lo menos el cuadro principal, más deslucido de lo que era inicialmente. Creo que estamos ya en un momento en el que se nota ante esas ausencias que esta etapa del circuito, esta gira latinoamericana, está empezando a quedar larga, y no sé si va a haber mucho tiempo para la recomposición, para bajar y dar de nuevo, como tuvimos ese momento de enero en donde todo estaba por verse, y ahora no va a haber el mismo tiempo para rearmar, sino que bueno, que esto esté pasando todavía en marzo, habla de que va a ser una temporada, creo que más larga que la anterior, pero a la vez con mayor relajación por parte de los jugadores respecto de lo reglamentario, porque creo que están viendo la luz al final del túnel y que las consecuencias no serían las mismas este año de lo que fueron el año pasado o de lo que podrían haber sido el año pasado. Yo, eh, empezando por los cambios de parejas, a mí es una cosa que no me gusta. No me ha gustado nunca. Creo que va en contra de... Sé que para mucha gente es la salsa del deporte, les encanta ¿no? el- esto que hila con lo de las primicias, las exclusivas, el yo lo dije primero y todo eso. Entiendo que va dentro del propio, eso de la salsa del deporte. No seamos cínicos, a nosotros como medios nos viene muy bien porque genera mucho tráfico y esa es la verdad, pero a mí como usuario no me gusta. Creo que se tendrían que habilitar una serie de ventanas a lo largo del año para que se pudieran dar ahí, porque creo que eso haría evolucionar y haría que los proyectos pues fueran más estables, se pudiera buscar la mejor versión de los jugadores y de las jugadoras y que se pudiera optimizar los proyectos. Pero esta es la opinión de un periodista. Los protagonistas van en dirección opuesta por completo. Es algo que ni se plantean y que jamás creo que a día de hoy aprobarían. A partir de ahí, yo creo que hay un error, entre comillas, grave por parte de Paquito y de Tello de dar continuidad a un proyecto que parecía que no caminaba y que era muy difícil que caminara. Sé que esto es contradictorio con lo que he dicho anteriormente, pero a su vez es contradictorio con que rompan al cuarto torneo de la temporada. Con lo cual, creo que hubiera sido mucho más sano para ambos haberse dado Ujú. un adiós, no sé si prematuro, en diciembre, porque habíamos visto todas muestras de que eso tenía pinta de que no iba a salir especialmente bien. Y eso al final pues lo que provoca es una serie de acontecimientos, como todos sabemos, que es uno llama a otro, otro llama a uno, y,
Y a pesar de lo que mucha gente se cree, las cosas no funcionan tan rápido. Esto no es... Ya está. Y cambio. Hay muchos jugadores que piensan en ello. Es decir, yo todavía publicaba Sí. que Chingoto era una opción real para Paquito Navarro. De hecho, creo que tú, Isa, publicaste ayer o antes de ayer que ya era efectivo, que ya era real. Es decir, a pesar de que se llevaba diciendo muchos días que estaba hecho y demás, no era verdad. No era verdad. Volvemos a un poco lo de antes. ¿Era una opción real? Era una opción real. ¿Estaba hecho? No. Y eso lo que conlleva también es, entre comillas, cierta desconfianza, ciertas tinanteces, muchas veces entre los jugadores que yo creo que no son positivas, con lo cual creo que eso se podría acabar abriendo ventanas. Pero insisto, aquí los que priman son los protagonistas, ellos son los que conviven durante temporadas muy largas con sus compañeros, y quién soy yo para decirle a alguien que tiene que estar aguantando a la misma persona en la misma habitación, entrenando y demás. Siendo un poco empático, lo puedo llegar a compartir. Con lo cual, bueno, es parte de todo esto. No sé. Y lo tercero que habías repasado, Iván, se me ha ido de la cabeza. ¿Qué te digo, la verdad? Yo, a pesar del cariño que te tengo, Alberto, creo que nos llevamos tan bien porque pensamos tan diferente en muchas cosas. Y una de esas es que a mí no hay nada que me atraiga más que el pádel fuera del juego en sí, que los cambios de pareja, boludo. O sea, no es que estoy 24/7, pero el rearmado, el pensar posibles parejas, el ver cómo se puede aliar uno con otro para un torneo o para lo que sea, yo creo que refresca todo el tiempo. ¿Vos te imaginás lo que sería si Paquito y Tello tienen que esperar hasta junio para separarse? Un martirio cada partido. O sea, No, yo lo no entiendo, ¿eh? O sea, no lo veo. yo lo entiendo. O sea, Y creo pero que yo por pregunto ahí, parte humana lo entiendo. Yo pregunto, pongo el nombre de Paquito, Paco y Tello porque Paquito y estamos hablando, Tello, pero sí. perdón, digo, Paquito y Tello hubieran hecho esta apuesta y se hubieran juntado si fuera que tenían que firmar un año juntos Bueno, desde eso es otra cuestión también. sí, es verdad. Sí, a veces se sigue un poco, bueno, vamos a probar. Vemos cómo arrancamos el año. Y si no, Eso es. salimos a buscar otra alternativa. Yo te digo, estoy esperando con muchas más ansias Granada para empezar a ver nuevas parejas en cancha, y que Asunción, es la realidad. No es por un tema de ciudad, por nada, es porque en definitiva este recambio, esta movilización genera atractivo, a mí personalmente. Recién veía que se estaba conectado, lo voy a mandar al frente, lo voy a quemar, a Juanma Rodríguez. Creo que estaba entrenando a Javi Leal y a John Sanz, puede ser, o estoy errado, me parece, bueno, no lo sé. Hoy le decía a Carles que en las apuestas que hicimos Yo creo que en estaba Padel Jorge Club, Martínez, ¿no? Con ellos, o Jorge, compartían. es verdad. Bueno, yo había puesto a esa pareja como revelación para esta temporada, a la de Javi Leal y John Sanz, y de repente es la primera en separarse. Con eso digo todo lo que puedo llegar a anticipar y a pronosticar de las parejas para este año. O sea, Isa, desastroso. no olvides que yo fui de lo que dijo en diciembre cuando para el club, ¿te acuerdas del podcast aquel que ¿Te acordás? hacía yo? ¿Te acuerdas? Mirá vos, buen recuerdo. Que yo creía que no me sorprendería si Coello y Tapia, o sea, que podía ser al todo, es decir, a lo que está pasando, o que podían volar por los aires antes de verano. Así de Bueno. en serio se me puede tomar. Es decir, que esto al final, que todos, estamos siendo un poco irónicos lógicamente, pero que esto es así, que es lo bonito del deporte también, que no es matemática pura y que hay muchos elementos en torno a él que hacen que sea cambiante. De repente, lo hablaba esta mañana con Nacho, y da la sensación, y esto es una frase de Nacho García, al cual recomiendo a todo el mundo que lea, porque, insisto, y con respeto de mis dos compañeros, para mí es el mejor periodista que hay en el mundo del pádel. De repente da la sensación que Galán Lebrón, que llevan 3 años arrasando, parece que de la noche a la mañana han quedado caducos. Pero no porque les ubiquemos en la caducidad, sino porque el estilo de juego de otra pareja les está cogiendo con el paso cambiado. Es que eso es lo bonito del deporte. Eso es un poco más hacia donde yo creo que se debería analizar. Oye, que lo de las parejas está muy bien. Tú lo sabes
Sisa, porque lo hemos hablado. A mí no me gusta publicar ningún tipo de parejas, no me gusta escribir sobre ello, huyo por completo de hacerlo. Lo del otro día fue un poco más porque estaba viendo que, un poco por lo que decía Iván y la conversación que tenemos pendiente, que me gustaría mucho tener, que es sobre el tema de las exclusivas, las informaciones, esto lo lancé yo primero, no sé qué, no sé cuánto, y lo hice un poco porque es que no era verdad, básicamente. Entonces, pero yo no, eso es algo que no me gusta, y no por el respeto a la privacidad de los jugadores, porque el otro día es algo que me achacaron y es algo que tú sabes que yo siempre he ido en contra. Y además diciendo algo que creo que es muy obvio, es los periodistas, que somos periodistas, no somos los relaciones públicas ni los jefes de comunicación de los jugadores. Otra cosa es que tú como periodista decidas que por el respeto, la relación personal que tienes o porque te merece la pena invertir en la relación con un jugador, vayas a publicar o no una información porque te conviene mantener una cercanía con según quién, porque el día de mañana puede ser de mayor interés tener una buena relación. Pero yo como periodista lo que tengo que hacer es informar, contrastar e intentar acercarme lo máximo a la realidad. Yo no le debo, entre comillas, nada a un jugador o una jugadora por el cual tenga que publicar o no una información. Tengo que tener una ética, tengo que tener una moralidad y tengo que ser honrado. Pero yo no tengo que decirle a o sea, yo no tengo por qué, si me lo pide, yo valoraré si lo hago o no, porque hay veces que no merece la pena una información por la parte humana ir en contra de un deportista, que no olvidemos que son personas también. Pero conmigo se han cabreado jugadores o jugadoras muy reputados en el momento y que no entendían que yo publicara una información que llevaba mucho tiempo aguantando, por ejemplo, y que con el tiempo, para la redundancia, pues me han dado la razón. Y no porque yo sea el bueno de la peli, sino porque al final yo tengo que estar en mi papel, y mi papel es el de periodista, no es el papel del jefe de prensa. Cuando trabajas en comunicación o cuando te ficha un jugador para que le lleves la comunicación, pues haces tu trabajo como DIRCOM o como lo que sea, no haces el trabajo del periodista. Entonces yo, no sé, yo lo veo muy obvio, pero a mí es algo que que ni siquiera me atrae y que sobre todo creo que me aleja mucho el hecho de todo lo que se forma alrededor de esto, el ruido que se genera en torno a esto, de yo lo dije primero, de este juega con no sé quién, verás cuando esto no sé qué, porque si por las redes sociales pero fuera... es un segundo paso, ¿viste? Ya cuando, Sí, sobre claro. todo ahora en redes sociales y demás, de uno lo tiró y otro lo dice. Yo no sé, me acuerdo que en septiembre una persona me escribió medio a las puteadas diciéndome: ¿por qué no decís que la primicia de Vela con Alex Ruiz es mía? Porque no eres así, qué sé yo. Yo sí tengo una información confirmada de que Bote va a jugar con Iván Sandler, y Bote ya lo habló con Iván Sandler. Buena pareja, lástima que los dos juegan al mismo lado de la pista, van a terminar peleándose y separándose como Paquito y Tello. ¿Está cerrado? Estamos hablando. Bueno, no, entonces no sé qué decirles. Nada, me encantó charlar con ustedes. Sí, es que esto retroalimenta precisamente el ruido, retroalimenta el que haya información interesada, porque no olvidemos que hay muchos perfiles en redes sociales, que esto es una cosa que se dice poco, pero que es verdad, que sabemos todos, tienen que ver muchos con los entornos de gente que juega al pádel, de gente que está dentro del sector. Vale. Vos me estás diciendo que un familiar de Iván se creó una cuenta para decir que Iván va a jugar con algo así, digamos. Vamos, eso es algo que sabemos todos. Bueno, la verdad. Hermosa. Es la verdad, o sea, Mirá. no señalo a nadie, digo que es algo que es así, y por eso mucha gente tiene acceso a informaciones privilegiadas, y ni siquiera lo critico, digo que es así, nada más. Lo que pasa es que, al igual que si la gente se quiere dedicar a eso, yo lo tengo que respetar, lo que no se me puede pedir como periodista es que lo comparta, porque no puedo... Sí, no, eso es otra cosa. Ya está. Me parece que tampoco podemos ser nosotros unos jueces de las redes sociales. Todos sabemos cómo son las redes sociales, y esto va a ir a masificarse aún más, porque es la tendencia del pádel. Y lógico sería que el pádel llegue a Roland Garros y vos publiques que Vela se separe de Sancho y no le interesa a nadie.
preparémonos. Como dice Arturo y Tapia, pongámonos los cascos, señores, y vamos para adelante, porque es la que se viene. Nada, Sí, sí, mejor. completamente de acuerdo, Isa, pero nosotros, y esto lo hablábamos el otro día por un chat, tú y yo, joder, Hablamos bastante. que no se nos olvide lo que somos. Que aquí convivimos todos y todo el mundo tiene cabida, y que los creadores de contenido, los perfiles en redes sociales, absolutamente todo el mundo es bienvenido y puede hacer lo que quiera. Yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer o dejar de hacer, pero como periodistas nosotros no podemos, en según qué cosas, mirar para otro lado, compartirlas o validarlas. Lo siento, o yo por lo menos, no ese es el ideal que tengo como periodista. Al igual que lucho, y tú lo sabes, porque se cite a los medios de los que salen las informaciones, porque se vincule los enlaces de la gente que publica tweets para informar sobre padres. Si está genial, pero, joder, con perdón, es que a Iván, a Isaías, a Jesús, a, no sé, a Philip, a Álvaro, es que están haciendo un trabajo y les pagan por ello. Y entre todos los periodistas tenemos que intentar crear cultura de la información también. Entonces, el que es periodista o la que es periodista, joder, yo creo que le está faltando al respeto a alguien con quien comparte profesión. Y está genial que se informe del pádel. ¿Quién soy yo para decirle a alguien que no tiene que crearse una cuenta o que no tiene que compartir? Al revés, si yo intento ayudar a todo el mundo, porque cuando yo vine a este deporte, lo que me encontré no fue ayuda precisamente. Y no pasa nada, las cosas son así, pero creo que las cosas se tienen que hacer lo mejor que podamos. Y a mí lo que me hubiera gustado es que, dentro de la mucha gente que me ayudó, el que más, sin ningún tipo de duda, fue Álvaro López, que era compañero mío en la carrera, que lleva para Spain desde hace 13 años, las facilidades que a mí me dio Álvaro, las oportunidades que me dio, los consejos que me dio. Y creo que eso es lo que tenemos que intentar entre todos. Si vamos en la línea opuesta, si le robamos la información al compañero, si vendemos como exclusiva lo que no es, si licitamos según qué actitudes, estamos haciendo mal nuestra labor y nos quedaremos caducos. Hay que convivir con todo esto. No son enemigos. Los creadores de contenido es gente a la que hay que tener un respeto enorme, porque se curra un trabajo que probablemente el resto no somos lo suficientemente valientes de hacer. Pero eso no quita que somos periodistas y tenemos que defender lo que hacemos y tenemos que darle valor, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y hasta aquí mi alegato a la 1 de la noche en España. Yo tengo Bueno, muchas ganas de intervenir en este debate que me parece, sí, que lo tenemos que tener más temprano que tarde. Vamos a poner fecha para la situación. Yo como despedida de esto me declaro un hincha incondicional del debate y de la discusión. Un hincha incondicional de las transformaciones, no de evitar las transformaciones si es que tal cosa existiera, que no existe, pero sí de que esas transformaciones se hagan a partir del debate, de la discusión, y siempre desde el lugar del respeto y siempre desde el lugar del entendimiento. Y creo que hay lugar para todos y para todas. Lo más interesante que podamos hacer es intercambiar nuestras opiniones, intercambiar nuestras experiencias, compartirlo y ver cómo podemos hacer para hacerlo mejor el día de mañana. Nada más. Amén. señores, ¿vamos cortando? Vale. Vamos cortando. Bueno, le agradecemos primero a Alberto, ahí te dejo el lugar para la despedida. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros, más ahí con el tema de la diferencia horaria. Y muchas gracias también a quienes nos estuvieron acompañando desde el otro lado, que fueron muchísimos. Gracias a quienes participaron también en el chat, a quienes mandaron saludos, comentaron, dieron su opinión. Es un placer poder estar conectados con todos ustedes. Yo solo daros... Claro, pensaba que ahora venía lo de la petición de canciones y demás después de la despedida. Claro. No, Ahora ponemos un jingle de fondo y oye, nos vamos. Las gracias por brindarme este espacio. Es un placer, me declaro igual que Iván, un fan absoluto del diálogo, de charlar, de discutir, todo con el fundamento que podamos tener cada uno. Habrá gente que no lo comparta, habrá gente que sí, pero es verdad que hoy aquí, que es la 1 de la mañana en España, yo me voy a dormir
mejor de lo que estaba hace 2 horas. Y eso es gracias a que me habéis invitado a esto y a que hemos podido mantener una conversación que a mí pues me ha venido bien. Y, oye, os puedo dar las gracias como colegas, como compañeros. Así que, oye, un placer estar con vosotros y seguid haciendo lo que hacéis, que a pesar de que muchas veces probablemente pensemos que o se nos olvide, yo creo que merece la pena. Espectacular. Chicos, que descansen. Gracias a todos del otro lado. Vamos a estar aprendiendo más temprano que tarde. Por ineptitudes propias y personales no estuvimos saliendo en YouTube porque somos incapaces de capturar el sonido de un Discord. Así que si alguno sabe cómo hacerlo, me manda por mensaje privado a mí o a 2010 y la próxima salimos por YouTube también. Así que nada, muchas gracias a todos. Chau, señores. Abrazo grande, amigos. Gracias.